Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Entonces, yo decía, nosotros siempre decimos, ¿por qué nos pasa tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Claro, por pecadores nos pasa. Entonces, ¿por qué vino Jesús? Para salvarnos del pecado. Y entonces me manda, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Para qué? Con todo lo que hizo Dios por nosotros, que entregó a su único hijo. Y encima no vino a condenarnos, sino que vino para salvarnos. Y entonces me lleva, ¿a dónde nos lleva? A primera de Juan, a primera de Pedro 2:9, que eso también es muy conocido. Y acá viene el para qué. Entonces dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, Dios tiene el por qué y nosotros tenemos el para qué. Y el para qué es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿no? Mira, justo estaban hablando y me venía una palabra y se me hizo un nudo en la garganta, casi me largo a llorar. Y dice, me decía el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Eso nada más. Y yo digo, Señor, ¿y qué más? No te dejaré ni te desampararé. Eso, y bueno, se me hizo un nudo en la garganta y no pude, le preguntaba, ¿qué más querés que diga? ¿Qué más tenés para darme? No te dejaré ni te desampararé. Digo, se los voy a compartir a los hermanos porque a veces uno no sabe que hay otros que tienen la necesidad esta. Entonces, bueno, quería compartirles eso. Creo que estamos ante una situación donde lo largo que se está haciendo la cuarentena, vamos para 50 y pico, va a terminar en 60 y pico y tal vez se extienda a 70 y pico. La verdad que es mucho tiempo y a todos nos puede estar pasando que el énfasis inicial que teníamos respecto a la búsqueda del Señor y a lo que Dios iba hablando, empiece a aflojar. Empieza a aflojar porque esto se hace cada vez más largo. Entonces, meditando en la palabra, creo que necesitamos meternos mucho más en la profundidad de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea la que trabaja en nuestro interior y nos enfoque dentro de lo que Dios quiere. Entonces yo quería leer San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Donde Jesús está acá hablándole a los discípulos, y si uno se pone en el contexto de donde Jesús está hablando, él está expresándole esto a los 11, porque acá Judas ya se había ido a entregar a Jesús. Jesús habla esto dentro de un contexto
donde él sabe que en pocas horas él va a ser entregado y va a morir. Entonces, por un lado, cuando leemos esto, necesitamos comprender el contexto en el que Jesús está diciéndole estas palabras a los discípulos. Y por otro lado también entender que hay respuesta de los discípulos que a veces no logramos por ahí entender al 100%. Entonces, yo quisiera leer Juan 15. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Están limpios por la palabra que los he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto. Vamos al versículo 16. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan en mi nombre, Él os lo dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Entonces, pensando un poquito en esta palabra, acá Jesús le está dando progresivamente, ampliando una verdad a los discípulos, porque primero le dice, permanezcan en mí, luego les profundiza y le dice, permanezcan en mis palabras, luego profundiza y dice, permanezcan en mi amor. Más abajo dice, ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. Y el versículo clave que encierra un poco todo este capítulo 15 de Juan es el 16 y el 17. Porque ahí Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí para que lleven fruto, fruto que permanezca, para que todo lo que pidamos en su nombre Él nos lo dé. Y después tira al final, por eso les pido, ámense los unos a los otros. Recién mientras teníamos nuestra charla, nuestro culto devocional, mientras desayunábamos, podemos ver que en Juan 16 y 17 decíamos que se cumplen estas tres tipos de palabra que podemos encontrar. Primero, Jesús dice, yo los elegí. Está ampliando y personificando en los discípulos el propósito eterno de Dios. Lo que declara Efesios capítulo 1. Jesús lo está diciendo en esta frase, yo los elegí. Hay una palabra de verdad, una proclama del Evangelio, una verdad de Cristo inamovible, que es que Él nos eligió. Él nos eligió. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, en esa frase Jesús está profundizando sobre los discípulos y sobre nuestras vidas el propósito eterno de Dios. Después les dice que nos escogió para
lo que decía María del Carmen recién, el para qué de Dios, los para qué de Dios. ¿Para qué nos escogió? Para que llevemos fruto y ese fruto permanezca. Los frutos que podemos llevar delante de Dios es por un lado el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Ese es el fruto de vidas transformadas. El otro fruto que llevamos delante del Señor es los frutos de labios que confiesan su nombre, las verdades de Dios declaradas a través de nuestras vidas, de nuestros labios, frutos de labios que confiesan su nombre. Y el tercer tipo de fruto que llevamos ante el Señor son los frutos de nuevos discípulos. Son las personas que tenemos en nuestro corazón orando, clamando, pidiendo delante de Dios que haya una manifestación de su Espíritu sobre sus vidas. Y una vez que reciben el Evangelio, que aceptan a Jesús, ahí hay que seguir formándolos y edificándolos. Entonces, estos tres tipos de frutos son los frutos que Jesús está diciendo que necesitamos que sean frutos que permanezcan. Debe permanecer el fruto del Espíritu en mi vida, deben permanecer en mí los frutos de labios que confiesan y declaran su nombre, y deben permanecer en mí el fruto de los nuevos discípulos que tengo que llevar a los pies de Jesús, porque a través de mi vida, de mi palabra, de mis acciones, otros puedan conocer. Y este es un tiempo en el que muchos están abriendo sus oídos para que la palabra de Dios llegue a ellos. Por lo tanto, es necesario que haya en nosotros palabras para que declaremos la verdad de Dios.